Es realmente un honor, un verdadero placer estar con ustedes esta noche en este pequeño pueblito perdido en la serranía poblana, donde jamás me imaginé que se pudiera reunir un muy numeroso grupo de católicos, de amigos, de personas de bien, que contestaron preguntas muy difíciles y que me han dejado sumamente sorprendido por el nivel de avance que el Padre Severiano ha logrado sembrar en sus inteligencias y en sus corazones. Sin embargo, pues vamos por más, por mucho más. Vamos a desarrollar a continuación un PAC tal vez, o una conferencia magistral sobre lo que son las virtudes, los valores, los talentos, los conocimientos y las habilidades, pero sobre todo las virtudes y los valores. Muchas de las preguntas de ustedes se enfocaron a ¿por qué es hoy tan abundante el aborto? ¿Qué va a pasar con México si los abortos se siguen acumulando? ¿Qué va a suceder con nuestra querida Tierra de Dios y María Santísima de Guadalupe si, por ejemplo, esa señora Olga Sánchez Cordero, a quien yo prefiero llamar Olgada Diabloches Loba, haciendo la antítesis con su nombre, ella, desde el puesto que va a tener, pero que parece que ya tiene, va como proyecto principal, con el apoyo del futuro pejidente, a lanzar lo que realmente se podría denominar como cultura de la muerte. ¿En qué consiste la cultura de la muerte? Básicamente es toda práctica viciosa, y vamos a definir en un rato más vicio para que se quede en la mente de todos muy claramente grabado, el que no es que yo esté en contra de esa señora en forma particular, sino de esto. A lo que yo me opongo es a que ella o cualquiera otra fuerza política, nacional o extranjera, intente imponernos a todos los mexicanos bien nacidos su forma luciferina de pensar, su forma diabólica de concebir la existencia. Entonces, entrando en materia, la crisis actual no es una crisis por valores o de valores. Nuestra crisis actual es una crisis de ausencia de virtudes. Y es la tesis principal que sostengo en ese libro. Solamente traje 36, espero que mañana no quede ni uno. Ya sé, hoy no venían prevenidos, espero que mañana sí. Y estas horas de hoy, de aquí a las 10 y las 6 horas de mañana de la tarde, nos vamos a enfocar al análisis del contenido de ese libro, pero sobre todo de una manera muy especial. Vamos a ver de qué modo ese libro puede pasar a formar parte de nuestra vida. Vamos a ver de qué manera todo lo que ahí vierto en conocimientos, experiencias, principios, se puede convertir en un modo de tomar decisiones todos los días para cada uno de ustedes y hacer de este lugar un bastión de nuestra fe, una fortaleza blindada de cada familia, para que cada familia pueda salvar lo muchísimo que todavía queda en esas familias casi campiranas, de la familia centrada en la ley natural, un hombre y una mujer. Como dicen los franceses, católicos que también están luchando desesperadamente por esto, un papá et une maman pour chaque enfant, un papá y una mamá para cada chiquillo, para cada niño. Entonces hay que entender muy bien de dónde surge todo esto, de dónde viene toda esta problemática que nos está arrollando de una manera, diría yo, bestial. Por esa razón, a mis detractores en mi Facebook siempre les pongo una palabra apocalíptica, y esa palabra con la cual contesto a los adoradores de Lucifer, a los que no saben, a aquellos que permanecen por decisión propia
como diríamos en lenguaje cinematográfico, del lado oscuro de la fuerza, les llamo analfabestias, pero no como un insulto, sino como una definición. ¿Por qué bestias? San Juan en el Apocalipsis se refiere justamente a que la venida del Señor a juzgar a vivos y muertos estará muy cerca cuando hayan ocurrido 5 cosas. ¿Cuáles son esas 5 cosas que ya ocurrieron o que están ocurriendo y que nos hacen pensar a los eruditos o conocedores del tema apocalíptico que es probable que Cristo no tarde mucho en llegar a juzgarnos a todos, vivos y muertos, buenos y malos, santos y perversos? Bueno, el primer detalle o el primer hecho que nos hace pensar que la segunda venida de Cristo está cercana es el hecho de que ha sido removido algo que San Juan llama el catejón. El catejón es un gran obstáculo histórico que impedía que las fuerzas del maligno se instalaran en todo el planeta. Ese catejón fue durante milenios el Imperio Romano. Después se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y finalmente este imperio de raigambre católica, de fe profunda cristiana, fue expulsado de la historia desde la Revolución Francesa, hace ya más de 2 siglos, a finales del siglo XVIII. Primer hecho entonces, ha sido removido un imperio cuyo eje era nuestra fe. Fue derrotado militarmente, sus personajes más importantes ahora son difamados, agredidos, calumniados por casi todos los historiadores, porque consideran que fueron inhumanos, crueles, tiránicos, pero principalmente lo que yo sostengo es que los historiadores masónicos los llaman de esta manera, no movidos por la objetividad histórica, no por un deseo de decirnos la verdad, sino por el odio a Jesucristo. Ese es el primer hecho que ya sucedió. Un segundo hecho que ya sucedió y que está sucediendo de una manera tremenda, invasiva, intrusiva, es el hecho de que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Voy a poner varios ejemplos de esto. A ver, imagínense un viernes por la noche en una cantina o en un antro, en un burladero, en un table dance, en un lugar donde se emborracha la gente. Llega un grupo de 8 amigos. Esta cantina puede estar en Puebla, puede estar en Colcingo, puede estar en la Ciudad de México, puede estar en una colonia popis, Cucurupa, o puede estar en un barrio de mala muerte, no importa. Llegan 8 cuates a beber y de pronto uno de ellos ve su reloj y dice: amigos, me voy, no me puedo quedar. Pero ¿cómo? Si ya viene lo sabroso, ya vienen las muchachas, por favor quédate. Y él dice: no, porque le ofrecí a mi esposa llevarla a cenar hoy y se me está haciendo tarde. Saca su billete, deja el pago de lo que alcanzó a tomarse y se va. ¿Qué le dicen los otros 7? ¿Qué palabras le van a echar encima? Mandilón. Les voy a platicar algo muy divertido y trágico a la vez. Esta pregunta, idéntica, yo la hice exactamente hace 55 años, un 8 de diciembre de hace 55 años. Yo hice la pregunta: ¿qué le dirían a una persona que dice no me quedo con las prostitutas, ni a tomar la copa, ni a emborracharme, porque me quiero ir con mi esposa, porque además le ofrecí llevarla a cenar? ¿Y saben en 55 años cuántas veces he repetido esta misma pregunta? Alrededor de 1 vez o 2 veces cada día. Entonces multipliquen 55 años por 365 por 2 o 3.
Entonces, miles de veces la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sociedad mexicana, un marido leal, un marido fiel, número uno, es una especie de extinción. Como que ya no hay muchos de eso. Aunque probablemente aquí todavía los podamos encontrar. Escondiditos, pero por ahí. Vivitos y coleando. Consérvense así. Pero aquí lo interesante, lo verdaderamente más interesante, lo angustiante, es que a un hecho virtuoso, a una persona buena que quiere ir a cenar con su esposa, porque además se lo prometió, le llamemos de una manera tan denigrante, tan ofensiva, de mandilón. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde hace cuando menos medio siglo, la sociedad mexicana no ve algo bueno en el acto virtuoso que llamamos fidelidad. Repito, el México actual de medio siglo para acá y más ahora que nunca, en este septiembre del 2018, las personas buenas son terriblemente criticadas, terriblemente difamadas, brutalmente ofendidas. Si ustedes, mañana lo voy a hacer, les voy a leer algunos de los insultos que yo recibo todos los días en mi Facebook por hablar de Dios, de la Virgen, de la virtud, de la bondad, de la fidelidad conyugal, de la educación en la virtud de nuestros hijos y de todo lo que es bueno. Me tratan como si yo fuera el peor de los criminales. Incluso me dicen endemoniado. Yo soy un endemoniado porque busco vivir y hacer vivir de manera virtuosa a mi 500,000 de alumnos que tengo en Facebook. Muy bien. Otro hecho que quiero referir para ejemplificar que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno es lo siguiente. Ya no es un viernes por la noche en una cantina de mala muerte o de lujo, ahora es un lunes por la mañana en una escuela primaria o secundaria, prepa o universidad, y puede ser privada o pública, mixta o de mujeres o de hombres, y de pronto dan las 8:15 y los alumnos del salón se dan cuenta que el maestro no ha llegado, y ya son 8:15. ¿Qué se empieza a escuchar? Mucho ruido, echar relajo. ¿Y qué palabras se oyen? Pura sinceridad. Pero en eso ya vieron las 8:20, se empieza a escuchar ¿qué? Ya vámonos, vamos a matar la mañana, vámonos de pinta, ¿sí? Vamos a matar clase. Entonces todos se empiezan a inquietar y por ahí de las 8:25, cuando ya se certifica que el maestro no llegó, todo el tropel corre a la puerta. Mas he aquí que mi buen amigo Raúl, corre antes que todo el salón, corre a la puerta, abre sus bracitos así y les dice: compañeros, regresen a sus pupitres, que a la escuela venimos a estudiar. ¿Qué le pasaría? A ver, grítenlo para que se oiga aquí en la grabación. Mataron, paleron, ¿sí? Acarrearon, aguafiestas, ¿sí? Y la infaltable güey. ¿Sí? O lo voy a decir de manera elegante, la infaltable es un cruce de pamba con conejo. O sea, pander. Como que no lo entendieron rápido, ¿no? Entonces, fíjense, en vez de reconocer su inteligencia, su disciplina, su dedicación al estudio, en vez de escuchar su invitación a que regrese al salón, a los pupitres, porque a la escuela no venimos a echar relajo, a la escuela no venimos a echar novia ni novio, a la escuela venimos a aprender. Pero eso en México está prohibido. ¿Por qué? Porque un buen estudiante
Está condenado a ser buleado, a ser acosado, a ser ridiculizado, a ser ofendido, a que le den pamba por el simple hecho de que le apasiona el estudio. Ese es el México de hoy. Cuando yo era joven, estaba en la secundaria, en la prepa, las cosas eran bastante diferentes. En cada salón de 50 muchachos, cuando menos 8 de esos 50 nos disputábamos el cuadro de honor. Y cuando había empate, hacíamos concursos para ver quién ganaba. Y de los 50, unos 35 o 36 eran, digamos, buenos estudiantes, estudiantes promedio, estudiantes de 8, de 8.2, de 7.9, de 7.6. Y los burros eran 4, nada más eran 4 burros, ¿verdad? Y ahora los burros son todos. Los flojos son todos. Y los buenos estudiantes viven preocupadísimos, temerosísimos del bullying, del acoso de la mayoría de sus compañeros. Eso es lo que llamamos la inversión de los valores y la crisis por ausencia de virtudes. ¿Por qué pensamos, las personas que nos dedicamos a ese tipo de estudios y de actividades, que el apocalipsis está cerca? Porque hoy todo lo que es bueno es visto como malo y todo lo que es malo es visto como bueno. Otro escenario: mi hija, una de mis hijas, cuando estaba en primero de secundaria, clase de moral en una escuela católica, de legionarios, todavía no se descubría el terrible cúmulo de crímenes del padre Maciel. Ya estaba cerca de descubrirse, pero todavía no. Un día la maestra les preguntó: a ver, niñas, eran solo 20 niñas, ¿qué les gustaría? ¿Cuál es el sueño dorado de su vida? ¿Qué quieren lograr en su vida? Y así cada una fue diciendo una serie de estupideces notables, ¿no? Como: yo me quiero casar con un joven rico, guapo y trabajador, ¿sí? Pero que me tenga como reina. Y otra dijo: pues yo me quiero casar con Brad Pitt. Estaba bien jovencito, ¿no? Y cuando llega: ¿y tú, Pati, qué quieres hacer? ¿Cuál es el sueño de tu vida? Yo, dijo ella, quiero llegar virgen al matrimonio y casarme con un hombre bueno, cristiano, a capa cabal, a carta cabal. Se le echó encima el salón, física y verbalmente. ¡Qué barbaridad! No es posible, qué anticuada, eso ya no se usa. ¿Sí? Y se acerca a la mayorcita de 13 años y le dice: mira, Pati, lo que pasa es que tú estás enferma. ¿Enferma? Yo, no, yo estoy muy bien. Estás enferma y necesitas una vacuna. ¿Tú sí entendiste? Llegó la niña a mi casa, llore, porque la habían lastimado, y me dijo: oye, papi, nada más, lo único que no entendí es qué es eso de la vacuna. Entonces ya le tuve que explicar lo que era el pene masculino y la función del pene masculino en la vida de una niña, ya en futuro, cuando ella fuera una persona que se pudiera casar. Y otro escenario: ¿qué le sucedería a un obrero Pemex que llega a Pemex, no conoce Pemex, es enviado por ahí por alguna recomendación, como sucedió en la era de Fox, que Pemex se convirtió en el centro de referencias y de recomendaciones más famoso de todo México? A Pemex llegaron 36,000 trabajadores a no hacer nada y venían recomendados de la presidencia de la República. En vez de salvar a México, los panistas se dedicaron a salvar su bolsillo. Qué triste, pero es la realidad. Entonces, llega uno de estos trabajadores recomendados con muchas ganas de trabajar, ¿sí? Yo lo conocí,
y observa en su área de trabajo, el primer día de trabajo, que algo anda mal. Y me dice, oye Juan, yo esto lo voy a reportar. Pues ¿qué vas a reportar? Pues que yo solito puedo hacer el trabajo de los otros 9. Los otros 9 nada más están calentando la vaca y haciendo zapatos, no hacen nada. Yo voy a ir al departamento de recursos humanos de esta área y les voy a decir que se ahorren 200,000 pesos mensuales de sueldos y salarios y prestaciones, porque yo solo puedo hacer el trabajo de otros 9. Le dije, ten cuidado porque no creo que te vaya muy bien, pero bueno, estás encontrando algo que es una mejora en la calidad de tu trabajo. Bueno, está bien, yo no me imaginaba lo que iba a suceder. Fue puesto a disposición de personal y un mes después lo despidieron por estar en contra de las heroicas conquistas sindicales del glorioso y heroico sindicato Pemex, en donde cuando tú le preguntas a un petrolero típico, ¿y qué haces en Pemex? ¿Saben qué contestan? Antigüedad. ¿Qué haces en Pemex? Antigüedad. O sea que a los pocos años de hacer zapatos se jubilan con salarios estratosféricos y por esa razón hoy Pemex debe 1 billón de pesos de su deuda, con un capital un poquito inferior y por lo tanto técnicamente Pemex está quebrado. ¿Y por qué está quebrado? Porque es la caja grande del gobierno. Mejor dicho, lo voy a decir con todas sus letras, del narcosistema. Narcosistema. A lo largo de estos 2 días vamos a entender muy bien por qué no le llamo sistema, sino narcosistema. Ahí tienen entonces ya varios ejemplos, ¿no? Pemex, la escuela, el salón de clase, la cantina. Y para rematar, el lema de la clase política: un pobre político es un político pobre. Al revés, un político pobre es un pobre político. Entonces, ¿qué tiene que tener un político en México para tener poder, fama, honores y ser reconocido como un político de peso? Pues primero tiene que tener dinero, mucho dinero. Entonces todo esto, insisto, nos lleva a una conclusión, porque podríamos poner otros 400 ejemplos. Hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y continuando, pero desde otro enfoque, hoy ¿cómo se le llama al hecho de abortar? Muchos grupos preguntaron por el aborto. Bien, voy a contestar. Hoy al aborto no se le llama aborto. Al aborto se le llama el derecho sobre mi cuerpo, el derecho a decidir. Y los anuncios, los cartelones, la publicidad aparece en todas partes, sale de las coladeras y cae de los árboles. ¿Sí? Derecho irrestricto al aborto para todas las mujeres libres de este país. ¿Por qué? Porque al mal que es el aborto, a privar de la vida a otro ser indefenso, no se le llama aborto, se le llama mi derecho sobre mi propio cuerpo. Al aborto no se le llama aborto, se le llama, por ejemplo, llega una jovencita de 15 años a abortar a alguna clínica por ahí del IMSS y el doctor le dice, no te preocupes, niña, no vienes a abortar, tú no vas a asesinar a nadie, te voy a sacar ese montón de células que tanto daño te va a hacer en tu vida. Tú tienes derecho a tu futuro en libertad y sobre todo, querida niña, tienes derecho al placer. Esta es una consigna. Me preguntan por qué se ha aumentado tanto el aborto, porque cada día más médicos, cada día más profesores universitarios, cada día más incluso sacerdotes, desgraciadamente, les dicen a las jóvenes que no pueden sentirse culpables si optan por el derecho a la libertad, por el derecho a defender, a conservar
su belleza física, sus curvas, su futuro en libertad. Entonces, ¿por qué prolifera de una manera tan brutal el aborto? Porque es un plan perfectamente diseñado para atacar a la familia y a la vida. No crean que la sociedad se corrompe solita. No, la sociedad mexicana y de clase mundial, no existe una sola que no esté sucediendo en esto. No existe una sola nación en donde el aborto esté intencionalmente promovido, financiado, sostenido y llevado a sus últimas consecuencias por las fuerzas del maligno. No hay ninguna nación que se libre de esto. ¿Por qué odia el demonio tanto la vida? Esto es un plan luciferino, es un plan del demonio. Y por supuesto que las personas que apoyan este tipo de políticos, de narcopolíticos, y una vez lo voy a decir, aunque me exponga a lo que sea, el católico que apoya a un político abortista, hay ipso facto que descomulgar. No puede comulgar, a menos que se arrepienta profundamente de ese gravísimo pecado de apoyar a las personas que tienen como programa principal en su vida el asesinato de millones de criaturas indefensas. Y todo, como lo decía yo, en esa inversión de valores, de modo apocalíptico, en donde al peor de los crímenes se le llama derecho a mi libertad, mi derecho a disentir, mi derecho sobre mí misma y sobre todo mi derecho a seguir fornicando, porque la fornicación no es llamada fornicación. Hoy se le llama mi derecho al placer. De los que más han incentivado esto en su gobierno en la Ciudad de México fue un tal señor Marcelo Ebrard o Ebrard. Ya me hice bolas. ¿Ebrard? ¿Ebriago? ¿O Ebrard? Apellido de origen francés. Bueno, el hecho es que él fue el que lanzó el libro de Tu futuro en libertad, tu derecho al placer. Alcanzó a distribuir 1 millón de ejemplares y ha hecho un mal terrorífico. Porque docenas de miles de jovencitas llegaron a creer que tienen derecho a decirle al intruso, fuera de aquí. Y yo alguna vez a una de ellas en un programa de televisión en vivo con Jorge Salimaña en el Canal 5, allá por 1984, le pregunté, con que tú le dices al intruso, fuera de aquí, oye, ¿y por qué no le dijiste, no entres? Se levantó, me dio de periodicazos en la cabeza y el locutor dijo, corte, comerciales, porque se estaba viendo muy ridícula la chamaca de 18 años, diciendo que ella le podía decir al intruso, fuera de aquí. Y cuando se encuentra con un opositor serio, que le dice, en pocas palabras, pues hubiera cerrado las piernas, ¿no? ¿Por qué no le dijiste, no entres? No tuvo más remedio que agredirme y insultarme de la peor manera posible. Como al rato que vean este video en YouTube lo van a hacer. Cuando menos 3 de cada 10 me van a tundir de insultos y ¿saben cómo me van a decir? ¡Cuánto odio, Juan Bosco! Estás lleno de odio satánico. ¿Cómo te chorrea el odio por los poros de tu cuerpo? ¿Sí? Eres hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque no amas a las pobrecitas mujeres que van a perder su vida por tener que traer al mundo a otra criatura no deseada para sufrir. Yo contestaría, pero es que ella llegó solita o la madre la trajo. No, es que fue violada. Bueno, pues también tengo algo que decir sobre la violación. Les voy a contar una historia muy interesante. En 1944, desde 43, pero sobre todo en el año de 1944, yo nací en 43, en 44 y 45, el ejército gringo invadió Italia en la Segunda Guerra Mundial y violó cientos de miles de jovencitas, señores, señoras,
y maduras, y mujeres y edad madura. Conservadoramente se calcula que hubo alrededor de 100,000 nacimientos a raíz de esas violaciones. Pero ¿por qué esos niños sí nacieron? Y esos niños que tienen hoy mi edad, que nacieron en 45, en 46, sobre todo en esos 2 años, hoy forman la élite, la florinata de la sociedad italiana, porque fueron, a pesar de ser productos de violación, profundamente amados por sus madres. Las madres italianas de esa época, cuando menos el 90% de ellas pensaron así: ¿y qué culpa tiene el niño? Dios me lo puso aquí, Dios infundió su alma y este niño merece vivir, es mi hijo, y aunque sea hijo de un soldadote americano, cruel, salvaje, asesino, cerdo y todo lo que le queramos decir, serían piropos, ¿sí? No importa quién sea el padre, yo seré mucha madre para este niño y haré de él un hombre o una mujer de bien. Y el 90% de las mujeres italianas de la guerra lograron, con una dedicación heroica a esos hijos, productos de incluso violaciones masivas, lograron personas que hoy yo he conocido a algunos, dice uno asombrado: qué categoría, qué inteligencia, qué virtud, qué cristianismo tan acendrado, qué mujer, qué varón tan valioso. ¿Y cómo nació? Producto de una violación masiva a manos del ejército gringo a fines de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo estoy en contra del aborto aun en casos de violación, porque repito, ¿y qué culpa tiene el niño? Además, ese niño que va a ser abortado se le va a privar de un derecho extraordinariamente importante. Ese niño no va a recibir el bautismo, va a ser privado de la visión sobrenatural de Dios. El bautismo, un niño que nace no bautizado es una criatura de Dios, como lo es un gatito, como lo es un virus. Todas las criaturas del universo son criaturas de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la criatura y la criatura bautizada? ¿En qué se convierte la criatura bautizada? En hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace la madre al privar de la vida a su hijo e impedirle que un día, a los 3 días, a los 6 meses, a los 3 años o cuando sea, o ya de adulto incluso, sea bautizado? Lo priva de la visión beatífica, lo priva de conocer y poseer a Dios en el plano sobrenatural, que solo se puede conseguir mediante el bautismo, que nos convierte en hijos de Dios. Es cierto que aparte del bautismo de agua hay otras formas de bautismo, como pueden ser, por ejemplo, el bautismo de martirio o el bautismo de deseo, que se da, aunque es muy infrecuente que se dé, que consiste en cuando una persona de cualquier raza, lengua, religión o cultura, que ni siquiera ha escuchado hablar de Jesucristo, se comporta conforme a la ley natural y procura siempre ser virtuoso y hacer el bien. Él es un hijo de Dios y tiene lo que se llama bautismo por deseo. Si alguien lo duda, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo pueden checar en su web y yo lo puedo proyectar mañana aquí para que no tengan dudas de que estoy diciendo algo absolutamente real, aprobado y apoyado por la Iglesia desde hace muchos siglos. Entonces, aun en el caso del aborto por violación, es un acto inhumano. Y luego los abortistas dicen: no, pero es que ya somos muchos en la tierra. A ver, momento, hágamelas más despacio. Sabemos muy bien, los que tenemos algún conocimiento científico sobre alimentos, por ejemplo, que saben cuántas personas puede sostener hoy la tierra bien alimentadas si se hiciera justicia social. O sea, si los alimentos que tiene la tierra
se repartieran conforme a derecho de gentes, conforme a derecho internacional, la Tierra podría alimentar 14 veces más habitantes de los que somos. Multipliquen 7,000 millones por 14. ¿Cuánto da? 98,000 millones de habitantes. 14 veces más. Porque esa es la capacidad instalada en la Tierra. Entonces eso de que ya somos muchos, si México es un país despoblado, en México somos 65 cuando mucho habitantes por kilómetro cuadrado, y en Japón estamos hablando de 800. Fíjense, si hubiera tantos mexicanos como japoneses hay en Japón, seríamos más de 1,000 millones de mexicanos. Si en cada kilómetro de la patria mexicana hubiera tantos mexicanos como en cada kilómetro de la patria japonesa, seríamos más de 1,000 millones de habitantes. Y nada más que allá son japoneses, allá son trabajadores, y aquí somos bachocones, de producto bachoco, para que se entienda, ¿no? Bien, entonces, podríamos poner muchos ejemplos más. Otro que no me quiero perder. Al mal se le llama bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy el divorcio ya no tiene que ser un proceso. Vamos a suponer que tu marido se enamora de otra, su secretaria, su jefa, su compañera, su subordinada, su vecina. Basta con que le diga al juez: quiero dejar a mi esposa, ya no la soporto. ¿Pero por qué? Es que mire, señor juez, a los 40 la cambio por 2 de 20. Y el juez dice: va. Nunca en la historia de ningún país divorciarse había sido tan sencillo como en estos momentos en México. Ya no tienes que demostrar malos tratos, infidelidad, ya no tienes que demostrar vicios, no tienes que demostrar incompatibilidad de caracteres. Basta con que tú manifiestes que ya no quieres estar con esa señora para que la puedas abandonar. Esto, la izquierda, que encabeza el malo, ya saben a quién me refiero, la izquierda que encabeza el malo le llama un derecho sacrosanto a rehacer mi vida. Y la misma izquierda, además que la gringa, en voz de Hillary, estoy diciéndolo a propósito, no crean que me equivoqué cuando dije Hillary, con K. Hillary, no Hillary Clinton, ¿qué dijo acerca del aborto? Dijo que el aborto es un derecho sacrosanto de la mujer. Derecho sacrosanto. O sea, utiliza una palabra que solo se aplica al Santísimo, que solo se aplica a la Eucaristía, solo se aplica a Jesús sacramentado. Sacrosanto es el cuerpo de Cristo. Sacrosanto es la hostia con la que comulgamos. Pero que asesinar a un neonato sea un derecho sacrosanto es uno de los signos apocalípticos. Entonces, el mal hoy es bueno, lo bueno hoy es malo. Es el tercer síntoma de cómo está cerca el juicio de Cristo sobre la humanidad. Hay un cuarto dato que señala también San Juan. ¿Cuándo volverá Cristo a juzgar a vivos y muertos? Bueno, pues va a volver cuando el Evangelio haya sido predicado suficientemente en todas las naciones. No queda hoy un solo rincón de la tierra en donde el Evangelio ya haya sido predicado. En los lugares más remotos del Tíbet, de las cordilleras más altas de la tierra, en los estepas siberianas, en los casquetes polares, en las selvas argentinas, mexicanas, brasileñas y venezolanas o africanas, en todos los lugares de la tierra, por apartados que estén, se ha escuchado que Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador.
y que su madre es nuestra corredentora universal de todas las gracias. Entonces, como el Evangelio ya fue predicado en todo el mundo, dice San Juan, cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y da una señal más, la quinta señal. La quinta señal es esta. Se llama apostasía general de las naciones. No sé si supieron que hace unas semanas la Argentina se negó el derecho al aborto, como había planteado la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores echó por tierra el proyecto de la Cámara de Diputados. No pasaron ni 15 días sin que el peso argentino cayera por su propio peso. ¿Y eso por qué? O sea, una devaluación brutal en Argentina. Y esa devaluación sigue aumentando de una manera incontenible. ¿Quién decretó la devaluación del peso argentino unos días después de que Argentina, como nación, cierra las puertas legales al aborto? Obviamente lo decretaron los amos del planeta, los banqueros del planeta, los militares, los dirigentes políticos, los rectores, los científicos de alto nivel, pero que además son ateos, aparte de científicos, los mandos del planeta, que están a las órdenes de Lucifer, literalmente lo dice Cristo, vuestro padre es el demonio. Ellos decretaron el desplome económico de Argentina, como decretaron hace muchos años el desplome económico de Polonia, cuando Lech Walesa instaló un gobierno católico y prometió que sobre su cadáver, antes que legalizar el aborto. Entonces, la Banca Mundial retiró los créditos a Polonia, causaron hambre, carestía, devaluación y miseria, y para las siguientes elecciones, Lech Walesa, que era el presidente héroe que había liberado a Polonia de la bota comunista, de la bota rusa, no quiso ser reelecto porque el pueblo prefirió un presidente de izquierda, igual que aquí, con tal de ver resueltos sus problemas económicos. Entonces, si México lograra un suficiente peso político para evitar el aborto que se está avanzando de una manera incontenible, la Banca Mundial, ¿qué haría con México? ¿Quebrarnos? ¿Impedirnos la bonanza económica? Entonces, respondo a la pregunta de por qué tanto ha aumentado el aborto. ¿Por qué es tan común? Porque es un proyecto de dominación global. Es un proyecto dirigido por Rothschild, Rockefeller, Soros, Cunan Love, Goldman Sachs, Lazard, Morgan, Freeman, etcétera, etcétera. Muchos nombres. Un total de 11 o 15 familias gobiernan al mundo y son masones. Y la masonería es una secta diabólica que le rinde culto a Lucifer. Y como la secta masónica que le rinde culto a Lucifer ya no tiene países armados que se le opongan con suficiente poder militar, entonces estas familias dominan toda la tierra y hacen con la tierra lo que se les antoja. ¿Pero por qué hacen lo que se les antoja? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es exterminar la familia para exterminar la vida. ¿Por qué el demonio odia tanto la vida humana? Porque el principal... ¿Podemos pedirles a las niñas que no ladren, por favor? Que griten, pero... ¿O es un perrito? ¿Ese es un perrito? Yo pensé que las niñas estaban jugando a ladrar como perritos. Me equivoqué, perdón.
Seguimos. Entonces, ¿por qué tiene tanto odio Lucifer contra la vida humana? El odio de Lucifer contra la vida humana nace en el momento en el cual Lucifer se entera de que va a haber un niño llamado Jesús, que va a dar la vida por la humanidad para librarla de las garras del demonio. Cuando él se entera de eso, ahora sí que le agarra un odio demoníaco a la especie humana que está abierta a la vida. Entonces, no duden que les pueda pasar esto. Las personas abiertas a la vida, que no limitan intencionalmente, de manera incorrecta, el número de hijos, que están abiertos a tener los que Dios mande, que cada día son menos, son familias que van a tener muchas dificultades con el demonio, muchas dificultades con nuestro adversario, porque no luchamos contra sangre y carne, no luchamos contra personas. Los católicos verdaderos luchamos contra espíritus inmundos que vagan en el mundo para lograr la perdición de nuestras almas. Por eso yo decía que, ¿cómo defino un católico? En 3 palabras: disposición al martirio. Y si no estamos dispuestos al martirio, pues entonces ya vamos. Pero como veo que se quedan, pues seguimos. Qué valientes. Entonces espero haber contestado la pregunta. En síntesis, la enorme afluencia de abortos irrestrictos que ahora ya se pretenden legalizar es el producto del mando único del planeta Tierra desde el punto de vista del lado oscuro de la fuerza. Esta voluntad de aniquilación es acogida por todos los gobiernos de la Tierra, porque solamente queda una, tal vez 2 naciones que no participan de este fenómeno que se llama la apostasía general de las naciones. Es Hungría, un país pequeño que era un país enorme, era el sacro del imperio húngaro, que abarcaba 10 veces más territorio del actual, ¿sí? Y hoy queda reducido a un pueblito encerrado entre sus montañas. Ese lugar es donde Cristo se ha refugiado, y el presidente húngaro ha tenido a bien consagrar a su nación al Sagrado Corazón de Jesús. Pero obviamente toda la judería sionista internacional pues está contra Hungría y contra Polonia, porque también Polonia se defiende. ¿Y qué pasó con México? ¿Alguien sabe qué pasó con México? ¿Por qué 30 o 32 millones de aztecas? Me resisto a llamarlos mexicanos. Para mí son aztecas los que votaron por el mal. ¿Por qué? Porque votaron contra la vida. A ver, hagamos una reflexión seria. Vamos a conceder que Malo logra hacer una Suiza en América, que Malo logra exterminar la corrupción, que Malo logra hacer de los niveles de empleo de este país algo nunca visto, que nadie se queda sin trabajo. Vamos a suponer que logra que los estudiantes no abandonen sus estudios, que sean buenos estudiantes, que haya muchos científicos, muchos profesores, muchos médicos, que logre un país del primer mundo. Pero al mismo tiempo que logre un país del primer mundo, suponiendo que lo logre, ¿qué es lo que realmente quieren él y su pandilla de criminales? Por decirlo de manera caritativa. ¿Qué es lo que realmente quieren? La instalación de la cultura de la muerte. Entonces, ¿para qué queremos una Suiza en América en donde el aborto sea como tomarse una aspirina? O como lo dicen ahora los médicos abortistas del Seguro Social: niña, no te preocupes, no vienes a abortar,
¿saben cómo les dice? Vienes a regularizar tu ciclo menstrual. Así, literalmente. Tu ciclo menstrual va a quedar regularizado y es todo lo que va a pasar. Se va a ir a la basura un montón de células que no es un niño. Así que no te preocupes. ¿Y saben desde cuándo un niño es un niño? Desde el momento de la concepción. Porque esa alma, que es un nuevo ser que antes no existía, es una alma creada intencionalmente por Dios. El alma humana es creación divina. El alma humana no la transmitimos los padres. Los padres transmitimos los genes, el mensaje genético, el ADN, el color de pelo, el tamaño del cuerpo, el color de la piel, la raza. Nosotros los padres transmitimos las características físicas de nuestros hijos, pero el alma nosotros no la creamos, no la transmitimos. El alma es una creación intencional, especialísima de Dios para esa criatura, para la cual tiene una vocación especial. Entonces, básicamente podemos decir que la respuesta mía y de muchos especialistas sobre el asunto al por qué la obsesión por el aborto es justamente porque hasta la mera cúpula del mando masónico del planeta, alguien mueve los hilos para exterminar a la familia y exterminar la vida. Aparte del aborto hay otras muchas maneras de exterminar la familia y la vida. Me refiero ya concretamente a la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es una forma de pensar que se define como contra natura, contra la naturaleza. Voy a poner algunos ejemplos de lo que es actuar contra la naturaleza. Por ejemplo, para tener una cerradura que le dé seguridad a un local como este, cuando no haya nadie, cuando ya nos hayamos ido, ¿qué se necesita? Pues se necesita una llave y un candado, una llave y una cerradura. ¿Qué pensarían de mí si yo les dijera, le voy a regalar al padre o al dueño de este local, le voy a regalar la mejor cerradura sobre la tierra y le regalo 2 llaves? ¿Qué va a decir él con 2 llaves? Pues así no puedo cerrar. ¿Sí? ¿Y los candados? No, vamos a ser muy modernos. Nada más use 2 llaves. Bueno, pero si quieres te cambio las 2 llaves por 2 candados. Y las llaves, ¿por qué me las quitas? Mejor dame las 2 llaves y los 2 candados y así tengo 2 cerraduras completas. No, es que ya no se usa. Ya no se usa hombre y mujer. Se usa pene con pene, candado con candado. Así se forma una cerradura completa. Eso es a lo que hemos llegado. A ver, ¿a dónde va a dar en un acto sexual o homosexual? ¿A dónde va a dar el líquido seminal de ambos? Lo voy a decir con toda su crudeza. Va a dar a una fosa séptica. ¿Sí o no? Eso es el menos peor de los casos. Entonces, es contra natura. Este ejemplo de las llaves y los candados. 2 hombres o 2 mujeres no hacen una familia, por más que se amen. Y debo decir de una vez que la ideología de género ha elevado a la categoría de amor la relación homosexual. Y yo como psicólogo sostengo, y lo he sostenido desde los 20 años de edad que empecé este trabajo, que el homosexual no ama a nadie excepto a sí mismo, pero no tiene un amor ordenado por sí mismo, tiene un amor desordenado por sí mismo. Es una persona narcisista que se adora a su propia persona, pero sobre todo adora su propio cuerpo, ni siquiera a su propia persona. Porque si realmente amara a su persona y no a su cuerpo,
o más a su persona que a su cuerpo, se ocuparía de las cosas que lo harían mejor persona, pero no se ocuparía tanto de las cosas que lo hacen más guapo, más atractivo, mejor vestido, o mejor presentado, o mejor arreglado. Entonces, la ideología de género se define como una ley impuesta sobre la humanidad por personas extremadamente ricas con la finalidad de exterminar la familia y la vida. Y se basa la ideología de género en leyes contra la naturaleza de los seres humanos. En síntesis, eso es la ideología de género. ¿Saben ustedes cuántas denominaciones sexuales reconoce o cuántas preferencias sexuales reconoce hoy la ONU? Yo solamente conozco dos: hombre y mujer, masculino y femenino. Ya cuando le entramos al terreno de la psicopatología, bueno, pues ya tenemos la lesbiana y el homosexual, y un poquito más, pues el bisexual, hombre o mujer. Hasta ahí es la nomenclatura lógica. ¿Saben cuántas preferencias hoy describe la ONU? Tienen una idea: 102. 102 variaciones. Es una lista interminable, más las que se acumulen de aquí a diciembre. Entonces, es querer alterar la creación de Dios. Al modificar las leyes naturales, es ir en contra del plan divino. Dicen por ahí grandes pensadores: cuando el hombre se atreve a alterar los planes de Dios, lo único que hace es destruir su propia naturaleza. Ir contra Dios es ir contra el hombre, porque el hombre es la obra favorita de Dios. No podemos ir contra la ley natural sin destruirnos a nosotros mismos. Entonces, con esto explico de una manera muy sintética lo que es la ideología de género, que está enmarcada dentro de la cultura de la muerte. Ahora, muchos me preguntaron también: ¿y por qué es tan fácil hoy divorciarse? ¿Por qué es tan fácil hoy entrarle a las adicciones? ¿Por qué es tan fácil hoy optar por las cosas divertidas, por las cosas irresponsables, en vez de por las cosas de orden superior? Bueno, pues tiene sus razones muy profundas. Pero antes de continuar mi exposición sobre este punto, me gustaría que ustedes hicieran una reflexión sobre esta única pregunta que voy a hacer. Voy a dar 5 minutos para que lo escriban en su papel y lo murmuren entre ustedes. Es una pequeña pausa reflexiva. La pregunta es: ¿por qué el mal es tan atractivo? ¿Y por qué el bien es tan rechazado por la gran mayoría de las personas? La repito: ¿por qué el mal es tan atractivo y aceptado por la gran mayoría de las personas? Y por qué el bien es tan rechazado por la gran mayoría de los habitantes de la Tierra en este momento. Tómense 5 minutos para dar una respuesta a esta pregunta y continuamos en 5 minutos.